Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 317. Emboscada de Gengar. Tras capturar a Rapidash y Ponyta, Yuga no se detuvo mucho tiempo en la costa este, consciente de que los Shiftry habitaban esa región. Estos Pokémon eran criaturas gregarias, y con su formidable fuerza, encontrarse con ellos podía acarrear problemas, y escapar no estaba garantizado. Al partir, Yuga no se atrevió a surcar los cielos libremente en su Dragonair como lo había hecho a su llegada. Si bien su llegada era inevitable, debía ser cauteloso en el viaje de regreso. Afortunadamente, su viaje de regreso transcurrió sin mayores contratiempos, con solo algunos encuentros con Pokémon comunes y corrientes más débiles, a los que Yuga derrotó fácilmente antes de seguir adelante rápidamente, sin molestarse en capturarlos. Al regresar al volcán inactivo donde se había separado de Flannery y Beidou, Yuga no encontró a ninguno de los dos. Al parecer, se habían marchado para completar otras tareas. Yuga decidió no apresurarse a buscarlos y continuó su exploración solo. A medida que se acercaba a la conclusión de la misión, la mayoría de los Pokémon de la zona ya habían sido capturados, por lo que Yuga dedicó su último día a inspeccionar minuciosamente el área, aunque no se encontró con ningún Pokémon durante sus paseos sin rumbo. En cuanto Yuga terminó de inspeccionar una cueva y la encontró vacía, salió. Sin embargo, justo cuando llegaba a la entrada, vio a 5 personas que se acercaban y estuvo a punto de chocar con ellas. Eran los antiguos compañeros de equipo de Beidou. Yuga no esperaba encontrarse con ellos. ¿Por qué tú?, exclamó Kondo, uno de los miembros del equipo. Yuga se tapó los oídos y frunció el ceño, perplejo ante la idea de que un hombre adulto pudiera producir un grito tan desgarrador. Ignorando la pregunta de Kondo, Yuga pasó junto a él. Kondo parecía extremadamente asustado, y retrocedió tambaleándose hasta que chocó con otro compañero de equipo, deteniéndose finalmente. Más tarde, al darse cuenta de lo cobarde que había sido su comportamiento, el rostro de Kondo se tornó muy avergonzado. A Yuga no le importaba la reacción de Kondo. Pero desde que Kondo presenció el poder del Dragonair de Yuga, le preocupaba constantemente que Yuga pudiera vengarse. No se atrevía a guardar rencor contra él. Los demás miembros del equipo también estaban nerviosos. Al fin y al cabo, Yuga era el compañero de Beidou, y le habían hecho algunas cosas cuestionables. Sin embargo, cuando vieron que Yuga no les prestaba atención y simplemente pasaba de largo, todos respiraron aliviados al mismo tiempo. Justo cuando Yuga se había alejado unos pasos, escuchó de repente una voz a sus espaldas. Disculpe, ¿puedo preguntarle cómo ha estado Beidou estos días? Yuga se giró y vio que era el líder de su equipo quien estaba hablando. En estos días de intensas misiones, era difícil que los equipos se encontraran. Desde el incidente en la cafetería, esta era la primera vez que Yuga se los encontraba. ¿Qué te importa?, respondió Yuga. Yuga no tenía una buena impresión de esos 5 individuos. Si bien no justificaba una confrontación directa, no tenía intención de entablar amistad. ¿Tú, por qué estás? La única mujer del grupo no pudo evitar hablar, su voz temblaba con una mezcla de resentimiento, nerviosismo y miedo. Yuga le dirigió una mirada fugaz a la mujer, lo que provocó que ésta retrocediera asustada detrás de sus compañeros de equipo. Yuga no pudo evitar pensar: ¿acaso parezco tan feroz e intimidante? ¿Por qué están tan asustados? Solo quería informarme sobre la situación de Beidou, nada más, dijo el jefe de equipo con cortesía. Al observar al joven educado que tenía delante, Yuga no pudo evitar pensar que, de no haber escuchado la historia de Beidou, jamás habría imaginado que ese hombre fuera capaz de abandonar a sus compañeros de equipo y de no mostrar lealtad alguna. Yuga miró fijamente al líder del equipo y dijo sin expresión: si hubieras mostrado esta preocupación por Beidou antes, tal vez las cosas no habrían llegado a esto. Al oír las palabras de Yuga, el rostro del líder del equipo se congeló al instante, comprendiendo claramente a qué se refería. Los demás miembros del equipo mostraron expresiones de vergüenza, excepto la entrenadora, que parecía resentida. Yuga no tuvo paciencia con ese grupo de personas y simplemente se dio la vuelta para marcharse. Espera, gritó el líder del equipo a Yuga. ¿Qué más? Yuga se giró, mostrando impaciencia. Sin embargo, de repente sintió una presencia extraña y miró a su alrededor, pero no vio nada, así que no le dio importancia. El líder del equipo se miró primero a sí mismo, luego miró a su alrededor con recelo, y su expresión se ensombreció. Después, añadió con una sonrisa:
Solo quería que nos ayudaras a disculparnos con Beidou. Al oír estos, Yuga se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí la frase. Si tan solo lo hubiera sabido, ¿para qué molestarse ahora? El capitán tenía una expresión de perplejidad en el rostro. Tras separarse del extraño grupo, Yuga continuó con su misión de exploración. De repente, un Pokémon robusto con aspecto de serpiente, un Seviper, emergió de detrás de una roca, abriendo sus enormes fauces para morder a Yuga. El Absol de Yuga se abalanzó hacia adelante, lanzando un psicocorte que cortó rápidamente y apartó al Seviper de un golpe. El Seviper, que había vuelto a subir desde el suelo, alzó el cuello, siseando con su lengua carmesí y mirando fijamente a Yuga y Absol con ojos rojos como la sangre. Absol, usa psicocorte. Ordenó Yuga. Yuga no esperaba encontrarse con un Pokémon que no fuera de tipo fuego en este volcán. Este lugar estaba dominado originalmente por Pokémon de tipo fuego, y otros tipos rara vez se aventuraban hasta aquí. Cuando la orden de Yuga cayó, el psicocorte de Absol fue eliminado. En ese instante, Yuga sintió de repente que se le erizaba el vello. Instintivamente, se lanzó hacia adelante y, al instante siguiente, el lugar donde había estado parado se convirtió en un enorme cráter por culpa de una bola sombra. Resultó que un Gengar acababa de emerger de la sombra de Yuga y lo atacó sin decir palabra. Yuga se secó el sudor frío de la frente mientras observaba al Gengar que flotaba en el aire. No podía comprender cómo el Gengar se había ocultado sigilosamente en su sombra sin que él se diera cuenta. Con estos pensamientos en mente, Yuga echó un vistazo al Seviper, derribado una vez más por Absol, y luego alzó la vista hacia el Gengar que flotaba. Si no hubiera experimentado el bautismo de la luz de la vida, que agudizó su capacidad para percibir auras, a Yuga le habría resultado increíblemente difícil detectar al Gengar oculto en su sombra y esquivar sus ataques. Tras darse cuenta de esto, Yuga volvió a mirar a Gengar. Era un Gengar verde con gran potencial, y su nivel había alcanzado un impresionante 40. Su fuerza era admirable. En comparación, el Seviper estaba muy por detrás. Su nivel apenas superaba los 20 y tenía un potencial naranja común y corriente. Mientras Yuga estaba absorto en sus pensamientos, Absol ya lo había derrotado. Tras la derrota de Seviper, Absol se posicionó inmediatamente frente a Yuga, enfrentándose a Gengar. Gengar miró a Yuga y Absol desde arriba, sonriendo de forma extraña, y luego les lanzó un rayo. Absol, sin estar dispuesto a ceder, lanzó un psicocorte masivo que destrozó instantáneamente el rayo que se aproximaba. Capítulo 318. Misión cumplida. La colisión entre rayo y psicocorte provocó una violenta explosión que rápidamente ocultó la visión de Gengar en una nube de humo. Antes de que el humo se disipara, un pulso oscuro atravesó repentinamente el espacio, impactando a Gengar, que no tuvo tiempo de reaccionar. Bajo el pulso oscuro de Absol, Gengar cayó del cielo, visiblemente herido. Después de todo, Gengar era un Pokémon bastante frágil. Además, la fuerza de Absol superaba con creces la de Gengar, y el pulso oscuro era su debilidad. Por lo tanto, Gengar tuvo suerte de no resultar más gravemente herido. Gengar se tambaleó, intentando levantarse del suelo. Sin embargo, Absol lo siguió rápidamente con otro psicocorte, provocando que Gengar volviera a desplomarse. Tras derrotar a Gengar, Yuga sacó dos Pokéballs y las lanzó, una contra Gengar y la otra contra Seviper. La Pokéball logró capturar al inconsciente Seviper, pero rebotó en Gengar al hacer contacto. ¿Qué estaba pasando? Yuga estaba desconcertado, pero lo intentó una vez más, lanzándole una Pokéball a Gengar. Tenía dueño. Los Pokémon que quedaban incapacitados en combate no podían ser capturados con una Pokéball. Salvo que hubiera una razón especial, esto indicaba que Gengar tenía un entrenador. Yuga ató cabos enseguida. Solo se había topado con 5 personas durante ese tiempo, y la que más dispuesta estaba a interactuar con él era el aparentemente educado líder del equipo. Además, solo él tenía la oportunidad de esconder a Gengar en la sombra de Yuga cuando éste no se daba cuenta. ¿Pero por qué? Yuga y el líder del equipo no tenían quejas ni conflictos aparentes. ¿Podría ser porque se había acercado a Beidou? Simplemente no tenía sentido. Tomando la Pokéball que contenía a Seviper, que Absol había traído de vuelta, Yuga miró al inconsciente Gengar con una expresión de perplejidad. Sin embargo, Yuga no pensaba dejar el asunto zanjado. Usar Pokémon para atacar por sorpresa a entrenadores era una falta grave. Solo tenía que informar del incidente al señor Moore, y la liga investigaría. Al fin y al cabo, Yuga había sido atacado mientras realizaba una misión de la liga, y ésta tenía la responsabilidad de investigar a fondo. Como ya no quedaban muchos Pokémon por capturar, Yuga decidió dar por terminada la misión.
Soltó a Ursaring y le ordenó que llevara a Gengar en dirección a la base. Desde que Yuga reunió a Ursaring con su cría, ésta se había vuelto más obediente y, en general, podía seguir sus órdenes. Así pues, con Absol a su lado y Ursaring arrastrando a Gengar por una pata trasera, Yuga emprendió el camino de vuelta a la base. Dado que la mayoría de los Pokémon de la zona habían sido eliminados, cuando Yuga regresó a la base, el señor Moore no estaba por allí. El señor Moore miró al inconsciente Gengar y habló con expresión seria. Investigaré este asunto a fondo. No sufrirás injustamente. Yuga asintió. Sabía que no podía resolver el problema por sí mismo. No podía simplemente ir y eliminar al líder del equipo. Informar a la liga era la mejor opción. Yuga también compartió sus sospechas con el señor Moore, dándole una orientación para la investigación. Tras escuchar la teoría de Yuga, el señor Moore dijo: Lo entiendo. Nos centraremos en investigar a la persona que usted mencionó. Tras dejar a Gengar al cuidado del señor Moore, Yuga regresó a su habitación. Poco después, los demás también empezaron a regresar. Cuando Beidou regresó y abrió la puerta, inmediatamente vio a Yuga sentado en una silla. «¿Has vuelto?», exclamó Beidou con alegría. Yuga se giró hacia Beidou y sonrió. «Sí, Flannery regresó contigo». «Todos han regresado. Tú fuiste el que se alejó solo. Estábamos muy preocupados», dijo Beidou, dándole una palmadita juguetona en el hombro a Yuga. Yuga se disculpó tímidamente. «Lo siento, no pude evitarlo». Beidou sacó una silla, se sentó y sonrió, diciendo: «Pase lo que pase, siempre y cuando estés a salvo». Dado que tenían previsto abandonar la isla Illuma al día siguiente, el señor Moore, junto con los equipos de minería y los instructores de la isla, organizó una fiesta de despedida que duró hasta altas horas de la madrugada. A la mañana siguiente, después del desayuno, Yuga y su grupo empacaron sus pertenencias, preparándose para abandonar la isla Illuma. Esta vez, el señor Moore no los acompañó de regreso, ya que tenía otros asuntos que atender en la isla. Así que tuvieron que regresar por su cuenta. Antes de marcharse, el señor Moore encontró a Yuga y le dijo: «Investigamos al Gengar y descubrimos que era un Pokémon no registrado. En la Liga Pokémon, los entrenadores deben registrar a sus Pokémon en el sistema de la Liga, de forma similar a una tarjeta de identificación Pokémon, si desean usarlos en combates oficiales. Sin embargo, si un entrenador no tiene planes de participar en combates, registrar a sus Pokémon es opcional. Algunos de los Pokémon de Yuga, por ejemplo, no estaban registrados. Sin embargo, la mayoría de los entrenadores registrados en la liga tienen sus Pokémon registrados, ya que no participar en batallas contradice el propósito de ser entrenador». Yuga se sorprendió al saber que este Gengar no estaba registrado. El señor Moore explicó: «Si bien aún no tenemos resultados concluyentes, tengan la seguridad de que continuaremos investigando este asunto». Yuga asintió y dijo: «Gracias por sus esfuerzos». Al regresar con el grupo de entrenadores que se preparaban para abandonar la isla Illuma, Yuga divisó de inmediato al líder del equipo entre ellos. El líder del equipo también se giró para mirar a Yuga con una expresión extraña. «Disfruta de tu libertad por ahora, pero no dejes que te atrape. De lo contrario, te arrepentirás», pensó Yuga para sí mismo. «Yuga, ¿qué estás mirando?», preguntó Flannery, agitando la mano delante de los ojos de Yuga, perpleja. Yuga salió de sus pensamientos y le sonrió a Flannery. «Oh, no es nada. Por cierto, ¿no te estás quedando con tu abuelo aquí?». Flannery negó con la cabeza y respondió: «¿Por qué me quedaría aquí? No es que tenga nada que hacer. Prefiero volver». Yuga asintió con la cabeza en señal de comprensión. Pronto llegó el momento de partir. Yuga y Flannery liberaron a sus Dragonair y Tropius. El Pokémon volador de Beidou era un majestuoso Pidgeot, que parecía bastante poderoso. Cuando el entrenador principal despegó montado en su Pokémon, los demás lo siguieron, uno por uno, elevándose por los cielos y dejando atrás la isla Illuma. Yuga cabalgaba sobre Dragonair, echando un último vistazo a la isla Illuma que se alejaba poco a poco. Soltó un profundo suspiro y aceleró, alcanzando a los demás. Su destino seguía siendo Pueblo Pardal, donde habían comenzado su viaje. El tiempo transcurría mientras soportaban la monotonía del viaje. Al igual que en su viaje a la isla Illuma, tardaron un día en regresar y llegaron a Pueblo Pardal exhaustos. Como ya era tarde, la enfermera Joy los recibió calurosamente en el centro Pokémon de Pueblo Pardal. Capítulo 319. De vuelta a casa. La segunda mañana de vuelta en Pueblo Pardal, los entrenadores comenzaron a marcharse uno a uno, y los antiguos compañeros de Beidou lo dejaron atrás. «Puede que lo pases mal cuando regreses», comentó Yuga. Ser marginado por sus colegas no fue una situación agradable.
Bueno, no hay mucho que pueda hacer al respecto, ¿verdad? No voy a rogar por una reconciliación, dijo Beidou encogiéndose de hombros con indiferencia. Yuga asintió con la cabeza. De acuerdo, despidámonos aquí. Mantengámonos en contacto. Dicho esto, Beidou montó en su pidillot y partió. Volvamos nosotros también, suspiró Yuga y le dijo a Flannery. Yuga pasaría por Pueblo Lavacalda de camino de regreso a Pueblo Verdegal desde Pueblo Pardal, por lo que él y Flannery viajaron juntos hasta llegar a Pueblo Lavacalda. Flannery asintió, soltó a su Tropius y siguió al Dragoner de Yuga. Para ser sinceros, después de una semana fuera de casa, Yuga echaba de menos a sus amigos y a sus Pokémon en su tienda. Así que aceleró un poco el viaje, lo que, sin querer, provocó que el Tropius de Flannery tuviera dificultades para seguirles el ritmo. Tras dejar a Flannery en Pueblo Lavacalda, Yuga regresó apresuradamente a Pueblo Verdegal. Cuando Yuga llegó a casa, ya era de noche. La tienda estaba vacía y los rayos del sol poniente proyectaban un cálido resplandor rojizo en la habitación tenuemente iluminada. Al oír pasos, Suzuki Koen, que estaba sentada detrás del mostrador trabajando en su ordenador, se detuvo y levantó la vista, pensando que era un cliente. Para su sorpresa, era Yuga quien entraba. «Jefe, ha vuelto», exclamó Suzuki Koen. Sí, asintió Yuga. «¿Dónde está Windy?» «Está arriba», respondió ella. «Por cierto, ¿cómo se las arreglaron para comer mientras yo no estaba?» Yuga se dio cuenta de repente de que normalmente era él quien cocinaba para ellos en casa. Pero sin él, ¿quién les había preparado la comida? Suzuki Koen sonrió y dijo: «Tu tía viene todos los días a cocinar para ellos». Yuga comprendió de repente la solución. «Pequeño Yuga, has vuelto». Justo en ese momento, la voz de la tía Hisako de Yuga provino de detrás de él. «Oye, tía Hisako, ¿estás aquí?» Yuga se giró y vio a su tía de pie en la puerta con bolsas de la compra en las manos. Obviamente había venido a cocinar para Windy y los demás. La sensación de tener a la familia cerca era realmente reconfortante, pensó Yuga. Yuga se acercó para ayudar a su tía con las bolsas y luego la acompañó al interior de la casa. «Tía Hisako, me has ayudado muchísimo estos últimos días», le agradeció Yuga. Su tía Hisako le dio una palmadita en la mano y sonrió. «¿Para qué mencionarlo? Somos familia. Nunca sobra la ayuda». Ahora que Luna estudiaba en el extranjero, la tía Hisako no tenía nada específico que hacer después del trabajo, así que le alegraba venir a ayudar a Yuga. Lo trataba como si fuera su propio hijo, sobre todo teniendo en cuenta que Yuga era entrenador y se preocupaba por él cuando estaba lejos de casa. «¿Qué tal te fue durante tu ausencia? ¿Te lastimaste?» Yuga estaba sentado en una silla, y la tía Hisako comenzó a revisarlo, preocupándose por su bienestar. «Vamos, tía Hisako, estoy perfectamente bien», exclamó Yuga, girándose para comprobar rápidamente que estaba completamente ileso. El amor de una madre no conoce límites, y para la tía Hisako, Yuga era como su propio hijo. Por eso, cada vez que Yuga se alejaba de casa, ella no podía evitar preocuparse, sobre todo teniendo en cuenta que era entrenador. Una vez que se aseguró de que Yuga había regresado ileso, la tía Hisako declaró alegremente: «Esta noche te prepararé un festín para que recuperes energías. Parece que has adelgazado». Yuga pensó para sí mismo que perder peso no era un problema, pero dijo alegremente: «Claro, te ayudaré». Dicho esto, se tomó del brazo de su tía y llevó las compras a la cocina. Yuga y la tía Hisako prepararon un banquete espléndido. Llamaron a su tío, junto con Windy y Misaki, y crearon un delicioso festín para los 5. Suzuki Koen rechazó la invitación de Yuga ya que necesitaba cuidar de Dian. En cuanto a Arata Sena, tenía la costumbre de volver a casa todos los días para cenar con la tía Aoba y, por lo tanto, no se quedaba. Cabe decir que las habilidades culinarias de la tía Hisako eran muy superiores a las de Yuga. Si bien no podía igualar el talento natural de Audino para devorar la comida, los años perfeccionando sus dotes culinarias le permitieron crear platos que hacían sentir a la gente satisfecha y feliz. Tras terminar de cenar, Misaki y Windy regresaron a sus habitaciones, y su tío se marchó temprano por algunos asuntos. La tía Hisako se quedó para ayudar a Yuga a lavar los platos, y de vez en cuando se perdía en sus pensamientos mientras lo observaba. «¿Echas de menos a Luna?», preguntó Yuga con dulzura al notar la expresión distraída de su tía. Tomada por sorpresa, la tía Hisako se sonrojó un poco y admitió: «Sí, me pregunto cómo estará ella». Había pasado algún tiempo desde que Luna se fue de casa, y para la tía Hisako, su hija que nunca se había alejado de ella durante un período tan prolongado, los pensamientos sobre Luna inevitablemente se colaban en su mente. Yuga le dio una palmadita en la espalda a su tía y la tranquilizó.
No te preocupes, tía Hisako. La personalidad de Luna garantiza que estará bien sin importar dónde esté. La tía Hisako sonrió y dijo. Tienes razón. Sin embargo, Yuga aún podía percibir en los ojos de su tía los rastros de la añoranza y la preocupación que sentía por ella. Cuando tengas tiempo, te llevaré a visitarla, propuso Yuga de repente. ¿Pero no está prohibido que los padres visiten a los niños? Preguntó la tía Hisako, desconcertada. Yuga sonrió y dijo. Eso es para la gente común. Yo tengo una forma de evitarlo. Teniendo en cuenta que el señor Juan controlaba la ciudad Arrecípolis, conseguir acceso para la tía Hisako debería ser relativamente sencillo. ¿De verdad? ¡Qué maravilla! La alegría de la tía Hisako duró poco, pues rápidamente expresó su preocupación. ¿Pero esto no te causará problemas? Aunque anhelaba ver a su hija, la tía Hisako no quería que su sobrino sufriera dificultades. Para ella, Yuga y Luna eran igual de importantes. Yuga rodeó con su brazo el hombro de su tía, consolándola. No te preocupes, tía Hisako. No será ningún problema. De acuerdo, siempre y cuando no sea un problema. Suspiró aliviada. Al escuchar las palabras tranquilizadoras de Yuga y saber que pronto volvería a ver a Luna, el ánimo de la tía Hisako mejoró considerablemente. Aceleró el paso al lavar los platos. La tía Hisako se quedó un rato más, charlando con Yuga. Sin embargo, como ya era tarde, decidió irse a casa. Al principio, Yuga quería acompañarla, pero ella se negó rotundamente, alegando su reciente regreso y la necesidad de descansar, por lo que Yuga finalmente cedió. Al ver cómo la silueta de la tía Hisako desaparecía en la noche, Yuga se dio la vuelta y se preparó para visitar el ecoparque. Después de todo, los Pokémon recién capturados aún estaban dentro de sus Pokéballs. El tiempo dentro del ecoparque transcurría al mismo ritmo que el mundo exterior, y cuando Yuga entró, ya era de noche. Capítulo 320. Preparativos. Cuando Yuga entró al ecoparque por la noche, no se quedó mucho tiempo dentro. Dio unas breves instrucciones a los Pokémon recién adquiridos que estaban en la zona principal del ecoparque y luego se marchó. Temprano al día siguiente, regresó al ecoparque para acomodar a los Pokémon que había introducido el día anterior. Para entonces, el ecoparque principal estaba casi vacío. La mayoría de los Pokémon de tipo planta se habían trasladado al Mar de las Flores, un lugar más adecuado para ellos. Los Pokémon de tipo volador y terrestre disfrutaban de la vasta pradera, donde los voladores podían planear y los terrestres retozar a sus anchas. Incluso Lainun residía ahora en el denso bosque cerca de la isla del Lago Corazón, convirtiéndose en vecino de Greninja. Su largo entrenamiento juntos los había convertido en grandes amigos. Al llegar al subecoparque de las praderas, Yuga encontró a Hundum y Ninetales descansando bajo un árbol de lactancia junto a sus Pokémon de tipo fuego. Con total despreocupación, se recostaban a la sombra mientras Meowth dormitaba en las ramas que colgaban sobre ellos. Al ver a Yuga, tanto Hundum como Ninetales corrieron hacia él con alegría. Tras observar a los Pokémon que seguían a Yuga, comprendieron que nuevos miembros se habían unido al ecoparque. Yuga le presentó a Ninetales los nuevos Pokémon de tipo fuego, entre los que se encontraban Rapidash, Ponyta, Typhlosion, Houndour y Camerupt. Los animó a explorar la zona de restauración de las praderas y a adaptarse al entorno. Rapidash y Ponyta se emocionaron al ver la extensa pradera. Su entusiasmo era evidente mientras se preparaban con ansias para una emocionante carrera. Posteriormente, Yuga presentó a los dos Flareons a la familia Ivy que vivía en la pradera. Toda la familia Ivy les dio una cálida bienvenida a los dos recién llegados. Esta fue la primera vez que los Flareons se dieron cuenta de que pertenecían a una familia tan diversa con varias evoluciones. A continuación, Yuga llevó a Loutad y Surkit al lago de la pradera. Los Marshtops del lago nadaban tranquilamente, pero al percatarse de la llegada de Yuga, nadaron enérgicamente hasta la orilla para saludarlo. Yuga hizo un gesto hacia Loutad y Surkit y dijo: a partir de hoy, ellos también vivirán aquí. Ustedes, como ancianos de este lugar, deben cuidarlos bien, ¿de acuerdo? Los 5 Marshtops asintieron simultáneamente en señal de acuerdo. El líder del grupo saludó a Loutad y Surkit, indicándoles que se unieran al agua. De un salto, los dos Surkits entraron al lago y flotaron en la superficie. Los dos Loutads, en cambio, tantearon con cautela la superficie del agua con sus patas delanteras y cayeron accidentalmente. Tras salir a la superficie, miraron a izquierda y derecha, tranquilos por la seguridad del agua, y comenzaron a nadar alegremente. Tras acomodar a Loutad y Surkit, Yuga encontró al Swallow, anterior, responsable de los Pokémon de tipo volador. Al ver a los 3 nuevos Swallow, el Swallow, anterior, se puso tenso de inmediato, temiendo que su posición se viera amenazada.
Sin más dilación, se enzarzó en una escaramuza con los recién llegados, estableciendo su dominio y poniéndolos en su sitio. Yuga no se opuso a esto porque facilitaba la gestión del grupo. A partir de entonces, el Swallow, anteriormente, se convirtió en el líder de los Pokémon de tipo volador en el Ecoparque, mientras que el Honchkrow siguió siendo el verdadero cerebro detrás de todo. Después de todo, ¿quién podría culpar al Swallow, anteriormente, por desconfiar de él? En adelante, se le denominará el Swallow líder. Al ver al líder Swallow disciplinar solemnemente a los 3 nuevos Swallow, Yuga soltó una risita, negó con la cabeza y se marchó. Los últimos que necesitaban ser reubicados eran Ariados y Ursaring. Sin embargo, Yuga no los colocó en el subecoparque de las praderas. En cambio, los llevó al subecoparque del desierto. En el subecoparque del desierto había 3 oasis. 2 de ellos estaban ocupados por los Gligar y Flygon, respectivamente. Solo el oasis central albergaba a los Snorlax. Yuga decidió colocar allí a Ariados y Ursaring. Cuando Yuga llegó, encontró a Snorlax profundamente dormido bajo un árbol frutal. Le acarició suavemente la barriga y lo llamó, pero no obtuvo respuesta. Yuga no tuvo más remedio que dejarlo tranquilo. Desde que Yuga le cortó el suministro de miel a Snorlax, este había perdido todo entusiasmo por la vida y pasaba mucho más tiempo durmiendo que antes. Al ver que Snorlax permanecía tranquilo, Yuga se dirigió a Ariados y Ursaring y les dijo: ustedes 2 pueden instalarse aquí cómodamente. En cuanto a eso, no tenemos por qué preocuparnos. Tanto Ursaring como Ariados asintieron, observando los árboles cargados de fruta. Estaban muy satisfechos con el entorno, sabiendo que ya no tendrían que preocuparse por la comida ni la bebida. Los Pokémon salvajes a menudo se preocupaban por la comida en la naturaleza, considerando como máxima prioridad cómo llenar sus estómagos. Así pues, al ver un oasis repleto de comida por todas partes, tanto Ariados como Ursaring se emocionaron hasta las lágrimas. Por primera vez, comprendieron la gran fortuna que suponía ser domesticados por humanos. Ursaring abrazó felizmente a su cría, encontró un gran árbol y lo convirtió en su hogar. El ecoparque tenía condiciones climáticas estables, por lo que era apto para vivir en cualquier lugar. Inicialmente, Yuga quería que la familia Miltank cuidara del hijo de Ursaring, ya que tenían experiencia. Sin embargo, Ursaring se negó, insistiendo en proteger a su hijo personalmente, posiblemente debido al trauma de haber sido separado de él anteriormente. Ariados saltó con gracia sobre un árbol y comenzó a hilar seda para crear una telaraña, preparándose para establecerse en los árboles frutales. Al ver que ambos Pokémon se habían tranquilizado, Yuga se dio la vuelta y se marchó. Sin embargo, Yuga no tenía prisa. En cambio, fue a visitar el territorio de los Glygars para ver cómo estaban su líder, Gliscor, y sus 3 esposas. La llegada de Yuga fue recibida calurosamente por Gliscor y las reinas. Nota: se llama reina porque el nombre chino de Gliscor es Rey Escorpión. Yuga examinó cuidadosamente el estado de Gliscor y las reinas, y se sintió aliviado al comprobar que todas se encontraban bien. La familia Miltank las cuidó con esmero, y aunque las reinas aún no habían quedado embarazadas, su estado físico había mejorado en mayor o menor medida. Al parecer, habían consumido bastante leche de Momo. Como acababan de regresar de su aventura el día anterior, Yuga no les pidió a los Pokémon que entrenaran hoy. En cambio, les dio el día libre. El trío del Mar de las Flores Florges, Bibillón y Chimecho regresó junto al Mar de las Flores. Absol descansaba bajo el árbol del clima en el parque ecológico principal, disfrutando de un merecido descanso. Dragonair voló de regreso al lago central de la isla y se zambulló en las profundidades. Charmander, tumbado en la hierba, observaba cómo uno tras otro sus compañeros se marchaban. Miraba a Yuga con ojos llorosos y llenos de lágrimas, con expresión lastimera. Charmander miró fijamente a Yuga, y Yuga le devolvió la mirada sin moverse. Finalmente, Charmander no pudo contenerse, corrió hacia Yuga y le abrazó la pierna con fuerza, negándose a soltarlo. Tras pensarlo un poco, Yuga suspiró. Charmander se había separado recientemente de su madre y aún era joven, en una edad en la que le encantaba estar cerca de los demás. Parecía que Yuga tendría que pasar más tiempo con él. Durante este periodo, allá donde iba Yuga, un pequeño acompañante lo seguía de cerca. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.